Oh, muy buenas noches, nos encontramos hoy con nuestro segundo Facebook Live y hoy con una persona que realmente conoce muchísimo del tema de consultoría política. Él es Miguel Jaramillo Luján. Miguel, bienvenido. Hola, muy buenas noches, nos encontramos hoy con nuestro segundo Muy Facebook buenas Live noches con una para persona que... ti, Ángela, y para todo el público que hasta ahora nos ve en Facebook Live. De verdad es un verdadero placer para mí poder estar acá en este contacto internacional. Los saludos de la ciudad de Medellín, Colombia, donde precisamente me encuentro trabajando en varios proyectos desde mi empresa Marketing Político y Gobierno de campañas urbanas y rurales, donde estamos aplicando este conocimiento que es una pasión. Entendemos la política como una pasión, nos gusta hacer política limpia, nos gusta hacer política con ideas, con argumentos, política que represente a las comunidades y creemos en la estrategia y en la consultoría política, tanto desde nuestra empresa como desde la Asociación Colombiana de Consultores Políticos, ACOPOL, en una política que sea limpia, que sea de ideas y que se libre para bien de los ciudadanos y de las sociedades. Y precisamente en este momento, Miguel, estamos poniendo acá en el insert tu página web, marketingpoliticoygobierno.com, para que las personas también puedan entrar a tu página web, conocer todos los materiales que tú tienes y que muchos de ellos inclusive son de acceso gratuito, para que puedan bajar estos documentos, esta información, estos vídeos y también puedan generar así pedagogía. Creo que estamos en sintonía, Miguel, porque realmente lo que nosotros hacemos a través de estos Facebook Live es generar conciencia pedagógica, conciencia electoral en torno a la importancia de un voto para que todo nuestro entorno esté cada vez mejor. Bueno, mi Miguel, vamos a entrar en materia frente a la conferencia que tú estás orientando en este primer Congreso Virtual de Psicomarketing Político y que, como ya muchos lo saben, vamos a reabrir del 12 al 15 de julio por solicitud de cientos de personas que nos pidieron a través de la evaluación que lo hiciéramos porque tal vez no alcanzaron a conectarse a todas las conferencias y vamos a darle gusto, por supuesto. Tu conferencia es una que es muy especial y realmente le tengo mucho cariño, que se llama Saber ganar el corazón del elector rural. Contigo pudimos manejar muchos otros temas, pero nos quisimos concentrar aquí concretamente porque tú has tenido una experiencia de campo muy importante en torno al elector rural. ¿Tú quieres contarnos un poco, Miguel, de qué se trata esa experiencia que has tenido? Claro que sí, Ángela, y amables cibernautas que hasta ahora se conectan. La experiencia que hemos tenido ha sido una experiencia ya de varios años, tanto en campañas como en gobiernos municipales, gobiernos de departamentos, en el caso de países como Colombia, Perú, de prefecturas, como es el caso de Bolivia, Ecuador, de estados, como es el caso de México, República Dominicana, Costa Rica, Honduras, donde tanto desde cargos públicos como en nuestro rol de asesores, hemos profundizado a través de la investigación, a través de los diarios de campo, de grupos focales, de diferentes tipos de instrumentos de recolección de información, en la tarea que tienen los gobernantes y los candidatos políticos de cara a ganar el corazón, a poder saber ganar el corazón del elector rural, a poder apropiarse de esa realidad del elector que habita las zonas rurales y a entender que el habitante rural no es ese habitante que está por fuera de las ciudades marginado, en la pobreza, en la miseria, sin una conexión tecnológica, sin una vivencia de lo urbano incluso en lo rural, sin un concepto o que siempre está en un concepto aspiracional en relación con la ciudad, cuando esa no es la realidad tangible, ni tampoco es una mirada que sea proclive o estratégica a, digamos, el ejercicio público político. Porque uno por esto podrían rodar o haber ríos de tinta desde la academia, desde personas que no han tenido este tipo de experiencias, pero cuando uno se aproxima a las zonas rurales latinoamericanas se da cuenta de que existe un elector que a veces tiene un nivel cultural incluso mayor que el de ciertas zonas de clase media-baja de las mismas ciudades, que existe un elector con un desarrollo y un conocimiento del tema político de un nivel muy alto, que existe un elector conectado con la realidad pública, del funcionamiento de las políticas públicas, de las anomalías que existen en sus veredas, en sus parques, en sus calles, que existe un ciudadano rural que, y permítame la expresión ciudadano rural, que muchas veces tiene mucha mayor conciencia de la importancia de la participación política
dentro de un gobierno, dentro de un proceso electoral, y que se entiende más allá de un depositante de un voto como alguien que construye con los gobiernos Estado, como lo plantea las ciencias políticas, donde hay un gobierno que tiene una oportunidad, digamos, en un tiempo determinado de gobernar un territorio, pero hay un ciudadano que se conecta para poder hacer realidad el concepto de Estado. Y esa fue una de las principales razones, Miguel, por las que quisimos que tú manejaras concretamente este tema, porque has hecho ese trabajo de campo y nos interesaría mucho también las personas que se están conectando en este momento, que nos dijeran desde dónde nos ven, si nos escuchan bien, si nos van bien, si nos ven bien, y también las preguntas que tengan para Miguel para que intercambiemos también conceptos. Yo quiero por acá leerte algunos saludos que nos han venido enviando. Felipe Valencia nos dice excelentes y valiosas conclusiones. César Augusto, hola, saludos a ambos. Él también desde ayer nos está acompañando. María Eugenia Restrepo, buenas noches, saludos. Y también para otras personas que se vayan conectando, por favor, sus preguntas son súper importantes, porque para eso está acá Miguel, para poder responder a esas inquietudes y complementar mucho más lo que será su conferencia del día 14 y 15 del mes de julio, es decir, en 8 días estaremos de nuevo con la apertura de nuestro congreso. Pues Miguel, nos encontramos con el ejercicio que tú hiciste de este trabajo de campo, que tú lograste identificar, por ejemplo, en Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana, El Salvador, México, 3 elementos importantes dentro de este concepto que es el voto rural: la corrupción, la pobreza y la violencia. Qué rico que nos pudieras ampliar un poco más alrededor de estos 3 elementos que, si bien no solamente se ven en el voto rural, pues sí vemos que allí, por ejemplo, el tema de la pobreza y la violencia lo podemos percibir en gran parte de esta comunidad. Así es, el tema de la pobreza y la violencia, 2 temas bien importantes que se conectan directamente o que están interconectados desde el modelo mental del habitante rural, sobre todo por viejas prácticas de centralismo que existen en la mayor parte de los estados país, los estados región y los estados localidad y municipalidad en América Latina. En términos generales, yo creo que ha habido una promesa de descentralización, sobre todo a partir de los años 90, donde la modernidad, en cierta forma, desde la política, nos ha llevado cada vez a estados que deberían estar mucho más descentralizados, con mucha más autonomía por parte de las comunidades y los líderes. Sin embargo, también existe una gran urgencia de formar a las comunidades y a los líderes políticos en esas periferias para de una u otra manera convertir en centro la periferia. Hemos convertido a la periferia en periferia, la hemos marginado, y eso ha generado mucha mayor exclusión ideológica, de pensamiento, en la práctica, en la llegada de recursos de inversión. Ha generado unos cacicazgos fuertes en ciertas ramas del poder público, donde tiene el líder comunitario, tanto en la zona periférica de las ciudades como en las zonas urbanas y rurales urbanas, ¿cierto? Porque existen zonas periféricas de corregimiento en lo urbano, rural, y zonas urbanas dentro de lo rural, que son las cabeceras, digamos, municipales, que no son, digamos, no tienen la proporción o la categoría de una gran ciudad. Entonces es un primer elemento que hay que aterrizar, es esa descentralización que no se ha hecho realidad, que no se ha materializado en una mayor inclusión de los ciudadanos. Y si vamos al término electoral, pues obviamente es entender que hay una claridad importante en la medida en que el voto urbano-rural y urbano-urbano resulta mucho más rentable para los políticos, tanto en cargos corporativos como en cargos uninominales, donde en ambos aspectos, pues uno siempre combina, hace una sana combinación de 3 tipos de voto: el voto llamado de la máquina, cierto, política, de los partidos, de la organización política, muchas veces ligado a un componente burocrático dentro de la administración pública, un voto de opinión, cierto, en pequeñas máquinas o segmentos de opinión de voto duro, y un voto ya que es un voto de opinión 100% libre, que en las ciudades quizá está menos ligado a la contratación pública, pero en las zonas rurales latinoamericanas, en municipios de 4ª, 5ª, 6ª categoría, uno ve que son los dineros y los recursos públicos los que generan empleo, los que movilizan el comercio, los únicos que se invierten para hacer obras públicas, y eso hace que la persona que recibe este tipo de recursos por contratación vincule a una serie de círculos por máquina no política, sino de opinión, y haya que entender ese voto
desde esa dinámica que es muy distinta a la que ocurre en las ciudades y que uno en lo urbano, que es la macro ciudad, nivel 1, 2, 3, no lo puede ver igual que pasa en las cabeceras urbanas de las zonas rurales. Y esto es fundamental, la última parte que tú nos comentas, Miguel, y es esa diferencia que hay entre la ciudad y el campo en términos electorales. Y de allí que le quisiéramos dedicar una conferencia exclusiva al trabajo que tú has venido haciendo y sobre todo que es ese trabajo de campo, trabajo real, trabajo que está concentrado justamente en estas zonas. Es muy probable que muchas personas se estén conectando con nosotros, que sean candidatos a cargos de elección popular o parte de sus equipos de campaña, o si no, durante la repetición de este video, Miguel, también seguramente ellos se van a conectar. ¿Qué decirles a estas personas que están aspirando, por ejemplo, a cargos como una alcaldía, a un consejo, que están aspirando a cargos en lugares donde el porcentaje de comunidad rural es mucho más alta que el porcentaje de población urbana, y eso lo podemos ver en algunos municipios que hay, por ejemplo, en nuestro país, Colombia? Y qué decirles a estas personas por dónde empezar a caracterizar esta población para poder ganar realmente el corazón de este elector rural. Ángela y amables cibernautas, yo creo que es muy difícil poder uno plantear una estrategia política, digamos, ya para una campaña formal, a una alcaldía, a una gobernación, a una prefectura, a una jefatura de gobierno departamental o a una jefatura de Estado departamental o nacional, sin antes tener unas herramientas de recolección de información que gestionan los mismos estados, las mismas municipalidades, o herramientas propias de cargos que sean actuales, donde yo pueda percibir fundamentalmente qué está pasando con las personas que tienen actualmente el cargo al que yo aspiro, así sea que me vaya a reelegir, mirarme a mí mismo y hacer una radiografía e investigar qué piensan los ciudadanos sobre las personas que, digamos, están cumpliendo el mismo cargo al que yo aspiro o en el que me quiero hacer reelegir. Segundo, saber cuáles son las principales necesidades, intereses de esos mismos ciudadanos y tratar, digamos, en una tercera instancia, de aplicar instrumentos de observación, de pisar el terreno, de conversar, de escuchar. Esa es una práctica que a veces a los políticos tradicionales les cuesta mucho. Se creen los poseedores de toda la razón absoluta, generalizan sobre las zonas rurales. Mire, le voy a poner un ejemplo. Recientemente, en una campaña que tuve la oportunidad de acompañar en la provincia de Los Ríos, en Ecuador, me encontraba con una población más o menos de unos 100.000 habitantes. Y en esa población había una concentración de un 70% de población en la cabecera urbana de esa zona rural. Era una municipalidad rural con una alta concentración urbana. Sin embargo, nos dimos cuenta que en ese 30% había una mayor capacidad de fidelización en el largo plazo. Por ende, se contrariaba ese precepto de que el voto urbano era mucho más barato, porque en la medida en que se estaba ganando mucho poderío en la zona urbana, en la zona rural no se tenía que hacer demasiados esfuerzos si se era honesto y se tenía un contacto permanente, digamos, al menos desde las propuestas y desde esa comunicación y esa escucha con el habitante. Y además nos dimos cuenta que había un comportamiento desde la conexión burocrática con el actual estado municipal muy distinto de las cabeceras y de las zonas rurales, de esas zonas rurales, en ese contacto urbano-rural y rural-rural. Entonces ya en esa lectura empezamos a seleccionar discursos diferenciados para cada una de esas comunidades. Nos fuimos desprendiendo también de algunas donde estaba el voto duro de nuestro rival y donde no había que desgastarse. Nos concentramos en ciertos nichos de población y seguimos trabajando de una manera fuerte en lo urbano. Por fortuna, digamos, en estos procesos electorales donde hay muchos consultores que creen que ganan por ellos, pero eso es mentira. Uno gana es porque tiene un buen candidato, uno gana es porque sabe hacer equipo, uno gana es porque uno también tiene un equipo y no porque es que uno sea el consultor X o Y. Eso lo dice desde el más famoso hasta el más humilde que realmente trabaja en este tipo de temas en la vida real. Pudimos ganar allí, pero entendiendo que primera lección, es muy distinto lo urbano y lo rural, y ese concepto de que es más barato uno que otro es relativo. Segundo, hay que segmentar en las zonas rurales. Y tercero, hay que separar lo urbano en lo rural, a lo rural en lo rural. Espero me haga entender con este juego de palabras, pero hace parte de una segmentación de público que hoy para el ciudadano latinoamericano es fundamental.
Es clave eso que tú dices, la segmentación, Miguel, y esos 3 elementos que tú nos entregas como conclusión de tu intervención de esta última parte, para mí me quedan muy claros y pues qué rico saber para quienes nos están viendo en este momento si están siendo claras las explicaciones que Miguel nos está dando, también para que ustedes puedan intercambiar con él conceptos, reflexiones, preguntas. Y muy importante, Miguel, que tú empezaste tu intervención diciendo es necesario que los candidatos acudan a las investigaciones que se han hecho en torno a la ruralidad, porque, por ejemplo, yo sé que en Colombia aparece el Censo Rural Agropecuario, es un censo que creo que tiene 2 años tal vez, y allí hay una información muy importante que estos candidatos también pueden tomar y tener a la mano para poder generar esas intervenciones y no solamente que se vuelva un tema de demagogia, sino que realmente sean intervenciones que permitan realmente atacar las situaciones que estas comunidades rurales están teniendo. Entonces también acudan a las investigaciones que se han hecho en materia del campo, ¿sí? De la población rural, para que realmente esas intervenciones sean muy precisas. Por acá, Miguel, vamos a mirar, nos dicen que nos están escuchando muy bien, nos ven muy bien, afortunadamente. Ana Luz nos dice saludos para Miguel y Ángela desde Colombia, muy interesada en los aportes que nos puedan ofrecer. También Liliana desde Yopal nos dice saludos de Épica LG Consultores, conectada. Desde Bogotá un saludo, excelente sonido. Por acá Kiram nos dice hola. Y Jorge por acá nos tiene ya una pregunta y nos dice: buenas noches, Ángela y Miguel. Me gustaría saber cómo hacer pedagogía para concientizar a los votantes rurales para que no voten, para que voten no por maquinarias, sino a conciencia. Bueno, Ángela, muchísimas gracias, pues digamos, por transmitir esta pregunta y agradecerle también, digamos, a Jorge Iván Salazar Erazo, que nos está haciendo esta pregunta también acá en este Facebook Live. Para mí la interacción es excelente. Yo creo que es de las cosas más deliciosas que tienen estas nuevas tecnologías y además uno está percibiendo lo que la gente realmente piensa y no entrar, digamos, en teorizaciones. Yo creo, Jorge Iván, Ángela y amables cibernautas, que uno de los primeros temas en los que uno tiene que despojarse es de los prejuicios. Cuando uno llega a una zona rural a trabajar un tema estratégico, generalmente está pensando mucho desde cierto nivel de fatalismo o pesimismo que existen en las mismas poblaciones por esa marginación y exclusión que ha llevado a temas de una descentralización incompleta. No quiero decir con esto que en las zonas rurales no exista una tendencia a la votación de máquina, pero también hay que entender que hoy los habitantes rurales en América Latina también están sintiendo mucho de esa desazón, de ese olvido, de esa insatisfacción, de ese hastío que también siente el habitante urbano, en relación con la política y el ejercicio de los políticos. Por eso creo que esa desazón también es óbice que construye una votación de opinión escéptica, que quiere seguir participando en política, pero que se siente frustrada de haber tomado la decisión de respaldar una maquinaria política en un momento determinado. Incluso yo lo he visto en territorios donde hay grupos políticos que participan de la burocracia local, pero no se sienten satisfechos con el comportamiento de los líderes o sienten que no hay una conexión de las comunidades que ellos representan con esos líderes políticos, aunque tengan contratos y puestos. Entonces yo creo que uno de los temas es desprenderse de muchos de estos prejuicios tradicionales de me sumo a una máquina, esa mala y perversa tradición de comprar el voto, o el tema de simplemente generalizar, porque son verdaderamente peligrosos esos temas. Y cuando uno investiga, o hace un diario de campo, o sale al territorio a observar, o empieza a escuchar al habitante rural, empieza uno a ver una mistura de temas donde sus intereses y necesidades podrían ser llenados por otro tipo de alternativas políticas que al esas alternativas llegar solo con maquinaria, con el dinero en la mano o queriendo corromper o funcionar desde lo burocrático, pues van a generar una frustración en tiempos como los actuales. Gracias, Miguel. Y de hecho lo veíamos en la conferencia, que los invitamos a todas las personas que nos están siguiendo en este momento para que se inscriban a través de www.psicomarketingpolitico.com. Puedan ver la conferencia de Miguel Jaramillo Luján, Saber ganar el corazón del elector rural, el 14 y 15, la próxima semana. Totalmente gratis, pueden entrar y ver la conferencia de él. Pero algunos elementos que tocábamos en tu conferencia, Miguel, es que si bien gran parte y gran porcentaje, y eso no es ningún secreto, gran parte de la población rural ha estado sometida
sometida durante años a situaciones muy complejas en términos de abandono estatal, y tú ya lo has mencionado a través de este Facebook Live, y que en parte han sufrido también los estragos de esta violencia que por muchos años han acompañado países de Latinoamérica. También es cierto, Miguel, que un porcentaje de la población rural también son personas que tienen unos niveles académicos altos, unos niveles económicos altos, que son personas que tienen, por ejemplo, grandes extensiones de terreno y que, por supuesto, no podríamos catalogar en el mismo grupo poblacional que hablamos de ese gran porcentaje de personas que conforman ese electorado rural. Entonces, también nos vamos a encontrar allí con una complejidad de poblaciones tan inmensa como también la podemos ver en la ciudad. Sí, así es. Y aparecen casos como los que nos está contando allí Alejandro Toro, sobre temas que conozco muy bien, el de tanto desde el gobierno como desde las campañas, como el del departamento del Chocó, con municipios como Murindo de Antioquia o Vigía del Fuerte de Antioquia, donde existen grandes casos de desplazamiento de electores, de trasteo de votos, digamos, donde la logística del día de elecciones se basa en darle a la gente una alimentación o algo y comprarle el voto. Lastimosamente son prácticas que hay que erradicar, y donde en ciertas regiones colombianas, algunas panameñas, otras también ecuatorianas, peruanas, yo he visto comportamientos muy parecidos a estos, pero también me llena de mucho entusiasmo Alejandro, Fabián y los demás que en el chat están compartiendo puntos de vista parecidos sobre Panamá, República Dominicana y Ecuador, que haya en las cabeceras urbanos-rurales y en ciertas zonas rurales cada vez más iniciativas de fundaciones como las que preside Alejandro, o muchas otras iniciativas donde se está formando la participación ciudadana, donde se le está explicando a la gente para qué sirve una alcaldía, para qué sirve un consejo, para qué sirve una junta rural, para qué sirve un organismo parroquial, como en el caso de Ecuador, en el caso de cómo las parroquias en zonas rurales pueden tener una autodeterminación. Y esto, sumado al profundo escepticismo que existe y al hastío que existe con la política y los políticos de manera tradicional, lo cual tiene que ser un mea culpa para la clase política, hace que muchas de estas personas ya no estén creyendo tanto en esas maquinarias y opten mejor por estimular un escrutinio del político, de la política, antes de tomar una decisión de voto. Yo veo mucho de esas maquinarias, mucho de esas malas prácticas, debo decirlo con todo realismo, tampoco puedo aquí plantear un mundo ideal en esas zonas, pero son prácticas que también están ocurriendo en las ciudades y donde la realidad actual de la política tiene que ayudarnos a entender que el ciudadano ya no traga entero, ni allá en las zonas rurales ni en las grandes ciudades. Sí, y me parece muy oportuno que hayas tomado en cuenta el comentario de Alejandro Toro, porque evidentemente el tema de los desplazamientos en las zonas rurales sí puede ser un elemento complejo y diferenciador frente a la zona rural. Y eso es algo que vemos también, Miguel, cuando se trata, por ejemplo, de elecciones de presidente para quienes estamos en el exterior. Por ejemplo, hay personas acá en el exterior que tenemos que desplazarnos 4 o 5 horas para poder llegar a nuestro punto de votación, lo cual a veces hace que, pues, realmente se desestimule. Y asimismo, como dice Alejandro, también puede ser un pequeño inconveniente cuando hablamos de la ubicación de mesas electorales, por ejemplo, en las zonas rurales, que todavía ese mapeo creo que no está como muy bien delimitado. Entonces, también para algunas personas tener que desplazarse 3, 4 horas para poder ir a depositar su voto, pues esto implicará necesariamente unas estrategias de atracción de ese público, de ese ciudadano mejor, para que vaya y deposite su voto, con independencia de que le toque transitar un camino extenso. Así es, Ángela. Y eso ocurre no solamente el día de elecciones, que es donde uno tiene que plantear una logística de transporte, de alimentación, de acompañamiento al votante, que de ninguna manera tiene que convertirse en una excusa para comprar el voto. Lastimosamente hay personas que utilizan la logística del día de elecciones para poder, digamos, decomisar documentos de identidad, forzar, exigir fotografía del tarjetón marcado. He visto prácticas en zonas rurales, por ejemplo, de Colombia, de Córdoba, Sucre, donde incluso le entregan un billete partido a la mitad y con la fotografía del tarjetón marcado tienen que entregar la otra mitad. Hoy las redes sociales se tienen que convertir en esa posibilidad de denunciar este tipo de prácticas en zonas donde hay pobreza, donde hay exclusión y donde lastimosamente se sigue comprando el voto. Pero es entender también que el día de elecciones tiene que haber una logística. Uno tampoco puede ser más papista que el Papa y pensar que puede ganar unas elecciones sin trasladar mucha de esta población.
Y hay un elemento muy importante que tratamos en el Congreso, y por eso quiero invitarlos para que vean la conferencia completa, porque no lo vamos a desarrollar aquí por obvios motivos, y es el tema de los habitantes que están radicados en las ciudades, pero que son parte de las colonias, que no son residentes en los municipios, pero que a la hora de ir a votar tiene su cédula inscrita, su DNI, su documento de identidad inscrito en ese municipio donde son oriundos y viajan con sus familias, y hace parte de estrategias que los candidatos en las zonas rurales no entienden y que deben también estimular en las ciudades donde están esas colonias. Personas que incluso saliendo de estas zonas habitan en ciudades, conforman grandes colonias y tienen flujo económico hacia sus propias familias, sosteniéndolas desde la ciudad, y regresan a su municipio a votar, y también tienen una alta injerencia en las familias que todavía residen en los municipios. Entonces, son estrategias que también hace parte que durante el video y la conferencia que tenemos en este congreso virtual les vamos a explicar con todo detalle. Gracias, Miguel. Y justamente en este momento están viendo en pantalla la página web a través de la cual se pueden inscribir para que vean gratis la conferencia de Miguel Jaramillo Luján el próximo 14 y 15 de julio. Se inscriben allí, www.psicomarketingpolitico.com, y ya reservan su cupo, entran, porque es una conferencia maravillosa. Aquí lo que Miguel nos está diciendo es solamente un abrebocas de lo que ustedes van a poder ver en su conferencia. Pues Miguel, me gustaría que siguiéramos acá con otros mensajitos que tenemos, que como tú dices, la interactividad para mí también es valiosísima. Y por acá Wilson nos dice la importancia no solo de la segmentación, sino de la microsegmentación. Y yo creo que eso es lo que Miguel le ha estado apostando a través de la intervención que ha hecho. O sea, la microsegmentación, saber exactamente, cuando hablamos del elector rural, no es una sola clasificación del elector rural. Allí se pueden encontrar una cantidad de personas que pertenecen a diferentes grupos, así estemos hablando del tema del elector rural. Aquí nos dice María Eugenia, muy claro y muy interesante, importante para el sector, importante para la población rural, perdón. Andrés Sánchez nos saluda desde Nariño, un abrazo. Jesús nos dice las necesidades del sector rural son muy particulares, y justamente Jesús, y para todos los que nos siguen, por eso quisimos darle un capítulo especial en nuestro primer Congreso Virtual de Psicomarketing Político, para que pudieran conocer exactamente a qué hacemos referencia cuando hablamos del elector rural. Fabián nos dice que muy buen taller. Y Alejandro, gracias, porque se ve que Alejandro conoce exactamente de lo que estamos hablando, porque cuando pues hablamos de estos desplazamientos de los electores rurales en términos de alimentación y en términos de transporte, pues son temas que habrá también que considerar dentro del universo de la logística. Mario nos saluda desde Quito, y también sé que tiene su corazón un poco en Medellín. Dice un fuerte abrazo para Ángela y Miguel, gracias por su oportuno y profesional aporte. Ricardo, bendiciones. Jesús López, saludos desde Panamá. Nos pregunta Jesús, ¿cómo lo del Congreso Virtual? Pues Jesús, es muy sencillo. Aquí está pasando en el INSER en este momento la página web a través de la cual se pueden inscribir. Reservan su cupo y nada, es facilísimo. Reservan el cupo en 3 minutos, entran a esa página web y ya nos conectamos. 14 y 15 vamos a tener 6 conferencias, y luego, 12 y 13, 6 conferencias, y luego 14 y 15, las otras 6 conferencias en las que se encuentra la conferencia de Miguel Jaramillo. Por acá nos dice Luis Mauricio Toro, Ángela, bendiciones. Y Camilo nos empieza por acá a hacer una preguntita. Él nos dice, buenas noches, Ángela, Miguel, cordial saludo. Muy interesante lo que estamos viendo en este momento, motivar la conferencia de Miguel, porque me permite tener una mirada más amplia de lo que sucede con la votación rural. Quisiera saber cómo romper con las promesas tradicionales que hacen los candidatos en las regiones rurales. Pues es muy importante la pregunta que nos hace Camilo, porque yo creo que uno de los temas que más podría permitir, digamos, desde una campaña rival, romper con las promesas que hace un candidato y que hacen parte, digamos, de promesas tradicionales o promesas politiqueras, es, digamos, trabajar precisamente sobre la situación actual del profundo escepticismo que existe frente a la política tradicional, y entender que si bien hoy el ciudadano, digamos, está demandando respuestas que sean muy de fondo, tampoco se puede hiperracionalizar el lenguaje y la comunicación política. Así como trivializarlo y convertirlo solamente en un tema de imagen o de fachadas es un error, también volverlo demasiado racional y demasiado complejo es otro error, no solamente para el habitante urbano, sino para el habitante rural. Entonces yo creería que ahí, digamos, tanto
la comprensión del plan de desarrollo, la comprensión del verdadero resorte que tiene un alcalde, un gobernador, un concejal, un diputado, un corporado público, dependiendo del país en el que te encuentres, es fundamental para poder generar contraste con lo que tu rival está prometiendo y que no le corresponde. Ve uno muchas veces candidatos en América Latina que están aspirando a una corporación pública y hablan de ejecutar presupuesto, cuando lo que les corresponde es hacer control político. Ve uno ciertos candidatos a una prefectura, en un caso, o a un gobierno provincial en Perú, Ecuador, Bolivia, etcétera, prometiendo un tema de vivienda cuando no está dentro del resorte suyo poder intervenir en temas de vivienda. Ve uno candidatos a una Duma o a una diputación o a un congreso hablando de temas que no les corresponden. Entonces yo creo que tanto ese tema del resorte como el tema de la forma en la que se asignan los recursos, los subsidios en ciertos temas como vivienda, vías, educación, o cómo hay recursos que son obligatorios en los presupuestos como los de salud o sanidad, donde se puede generar un contraste. Entonces yo creo que es ese conocimiento, pero también a la hora de comunicarlo, no hacerlo demasiado racional, sino hacerlo sencillo, hacerlo atractivo, tratar de utilizar elementos de gamificación, tratar de utilizar elementos audiovisuales, y les vamos a dar muchísimos más detalles, pero en la conferencia. Por supuesto, pero además acá en este momento estoy de nuevo poniendo tu página web, marketingpoliticoygobierno.com. También la invitación es para que entren a la página web de Miguel Jaramillo, donde van a encontrar unos materiales excelentes. Miren, Miguel no solamente es experto en el tema de la ruralidad, ese es uno de las tantas áreas que Miguel maneja, porque él es un consultor de campañas y gobiernos en varios países de Latinoamérica, así que se van a encontrar con un material muy valioso. Yo he tenido oportunidad de recorrer varias veces su página web, y mucho de ese material me ha servido para empezar a construir también parte de lo que fue este primer congreso virtual de psicomarketing político. Por acá, Ana nos hace una pregunta que es interesante a propósito de lo que hemos venido hablando y de la reflexión que nos hizo Alejandro Toro, y es: ¿cómo hacer para que sea la registraduría la que garantice el desplazamiento de los electores rurales a los lugares de votación y no dejar esto en manos de grupos políticos? Bueno, eso es bien importante lo que está planteando Ana Luz Henao, que nos plantea, y es, digamos, debería ser parte del resorte del Estado financiar publicitariamente las campañas para generar equidad. Eso, digamos, poco a poco se abre terreno en nuestros países, y de la mano con eso debería haber una logística especial que en algunas ciudades y algunos municipios existe, como es el tema de la gratuidad en el transporte. Lo que pasa es que mucha de esa gratuidad no siempre es aprovechada adecuadamente por parte de las comunidades desde la planificación que uno hace en las bases de datos, en los grupos, digamos, que organiza para poder llevar a que ejerzan su derecho al voto. Yo he dicho, y lo pienso de verdad desde la experiencia, que facilitar un transporte organizado a ciertos sectores que van a respaldar una iniciativa política, sí y solo sí no se constriñe el voto, es totalmente legal. Lo lógico es que el Estado, municipal, provincial, de prefectura, facilite al menos el tema del transporte para que estas personas puedan desplazarse, y que ese tema de no contar con los recursos para desplazarse a su puesto de votación ubicado en una cabecera o en una zona urbana no se convierta en un problema. Perfecto. Por acá Jorge nos hace otra pregunta y dice, él quisiera saber, dentro de tu experiencia, Miguel, ¿cuál ha sido ese cambio que se ha dado en los últimos años en cuanto a los votantes rurales? Creo que además esto es una pregunta muy interesante, y creo que esta vez también la vamos a ver frente a lo que han sido, por ejemplo, los acuerdos de paz en estos últimos años, si esto ha modificado de pronto el panorama que hay en la ruralidad, si continúa igual, es decir, creo que el 27 de octubre también esto va a ser un punto interesante de análisis frente a lo que ha sido ese llamado acuerdo de paz, y si tiene algún impacto frente a lo que es el ejercicio democrático de nuestros ciudadanos en las zonas rurales. Que incluso hay que entender que hay zonas rurales que se están viendo más impactadas por este tema. Mire, actualmente en unas campañas que estoy acompañando en el departamento del Valle, aquí en Colombia, vemos que existe una mixtura en la forma como ellos se aproximan a la política desde la religión, ¿cierto? Por la influencia que tienen de los departamentos del Pacífico, por la influencia que tienen o la forma como la Iglesia Católica permeó muchas de estas regiones del país, por la influencia del departamento del Cauca. Entonces, cuando tú planteas allí una estrategia en relación con el proceso de paz,
por la alta incidencia que tiene la centroizquierda en este territorio y la forma como la centro-derecha ha llegado, pues obviamente tienes que saberle llegar al votante de una manera distinta. Como ocurre en las cabeceras urbanas, como las de Tuluá, Cali o Palmira, a cómo puedes trabajar en un tema como el de Buenaventura en el Pacífico, Cerritos, o una zona como, digamos, la del norte del Valle, que es más ligada como al eje cafetero y a lo antioqueño. Entonces, yo creería que incluso este ejemplo que pones del proceso de paz marca un tema que permite ver religión, cultura, política, tradición histórica, antes de uno lanzarse a hacer algo generalizado o a trasladar un modelo desde Antioquia, desde los Santanderes o desde Bogotá a un territorio como esto, donde va a entrar y va a ser totalmente contraproducente. Y que en este momento solo hablaríamos sobre conjeturas. Creo que el 27 de octubre nos va también a dar referencias para poder hacer este tipo de análisis y hasta ahora pues no tendríamos como esos elementos. Por acá nos dice Daniel Ricardo, desde Ecuador, amigo Miguel, excelente asesor, muy bien. Saludos, Daniel. Camilo nos habla de un tema que es súper importante y que acá en el exterior, Miguel, también lo hemos venido dialogando y es sobre el voto digital. ¿Qué pasaría también en esa zona rural si a futuro se implementara el voto rural? Porque en última lo que permite es que situaciones como las que vivimos acá en el exterior de desplazamiento hacia nuestro puesto de votación, pues no se vean impedidas y la votación se haga de la manera más fácil a través de estos mecanismos, por ejemplo, como tú y yo estamos ahorita conectados, tú desde Medellín y yo desde Tampa, Estados Unidos. Uno se lleva sorpresas en el tema del consumo que tienen los habitantes de las zonas rurales en las cabeceras urbanos rurales, así como en las zonas rurales. Porque en muchas de estas zonas el WhatsApp se convierte en una herramienta fundamental para conectarse desde lo aspiracional con lo urbano. Porque además a la persona de la zona urbana rural se le dice, usted es un ciudadano, pero el del campo es persona del campo. Entonces eso hace que muchas de estas herramientas sean incluso mucho más utilizadas en las zonas rurales para poderse conectar con lo que pasa en la ciudad y no sentirse excluidos. El mensaje SMS, el WhatsApp, el correo electrónico es muy utilizado. Entonces, desde las ciudades muchas veces usamos el WhatsApp, usamos estas herramientas, pero estamos en un contacto con la ciudad, con la dinámica urbana, con un montón de personas y esas dinámicas culturales son bastante distintas. Entonces, es un error pensar que en las ciudades la gente se comunica más, a veces pasa hasta menos, como decir que en las zonas rurales la gente está aislada y no usa tecnologías. Son generalizaciones peligrosas que ya cuando uno empieza a trabajar en una zona rural en particular, tiene que investigar y entender cómo funciona para poder trabajar bien esas campañas. Pues la gente está muy motivada, Miguel, participando muchísimo en tu conferencia y eso nos alegra profundamente porque para eso estamos generando espacio. De lo contrario, pues simplemente haríamos la conferencia y no más, pero la interactividad que podemos tener con ustedes es fabulosa. Ese último tema del que está hablando Miguel, él lo profundiza mucho más en la conferencia y por eso es tan importante que la puedan ver. Marlon Henao nos dice excelente transmisión, Andrés Sánchez nos dice iniciando es vital colocar el ritmo en una campaña rural o es mejor esperar a que esta esté cada vez más cerca del día E. Qué bueno explicarle a las personas que de pronto no tienen, digamos, mucha cercanía con este mundo de la política, qué es el día E y que se ha conocido tradicionalmente como el día E cuando se trata de grandes eventos. Sí, el día D, digamos, en términos electorales o de consultoría política, es ese día donde se concretan todo el trabajo que se ha hecho durante los meses de campaña. Generalmente las campañas políticas en América Latina suelen durar de 3 a 4 meses. En esos meses donde la ley, que es muy importante conocerla en cada país, en cada municipio, en cada región, y el cargo al cual se aspira, así como el comportamiento cultural, social, económico de una región, para poder saber cómo el ciudadano se acerca al voto, es ese día donde el ciudadano concreta el ejercicio de conversión en términos de marketing. O sea, en términos de marketing, yo hablo de épocas de posicionamiento, de identificación, pero la decisión de voto es una decisión que es altamente emocional, que se da durante esa jornada y que esa jornada además me lleva a mí, después del cierre electoral, a un tema de protección del voto, un tema de entender las normas, las leyes, de evitar los fraudes, de poder proteger esa elección que tuve. Cada situación de estas en América Latina funciona de una manera distinta. Hay países donde las autoridades tienen un control mayor, hay otras donde los candidatos tienen que proveer casi que ejércitos privados para poder proteger su votación, y hay que tener un grupo de abogados, de comunicadores, hay que tener, digamos, las personas bien ubicadas físicamente en los escrutinios,
Y muchos más de estos detalles les podemos estar entregando en la conferencia que haremos en este Congreso Internacional. Gracias, Miguel. Bueno, ya llevamos 40 minutos de conexión, pero como las personas están tan animadas, yo no quiero que los dejemos con preguntas, pues vamos a extendernos un poco más. La idea era estar más o menos 40, 45 minutos, pero por aquí, por ejemplo, hay una pregunta muy interesante de Luis Mauricio Toro. Él nos dice, Miguel, ¿cree usted que los jóvenes en este momento en Colombia tienen un potencial electoral relevante en vista de su mayor acceso a los medios de comunicación, como es, por ejemplo, la Internet? ¿Cómo llegar a ellos para que efectivamente tengan el derecho al voto y lo ejerzan con mayor autonomía? El tema de los jóvenes es un tema apasionante. El tema de los jóvenes es un tema apasionante. Yo creo que también el momento actual de la política nos tiene que llevar a replantear mucho de lo que es la participación del joven en tanto un actor político cada vez más beligerante en clave de ser prosumidor. Ya pasamos las épocas donde había solamente receptores, donde solamente los jóvenes eran utilizados como mano de obra barata en las campañas, y hoy sentimos que existe, por la formación académica universitaria, por la incidencia de las redes sociales, por la globalización del mundo, por el entorno multicultural y la apertura que empieza a existir en una América Latina que antes quizá no vivía de una manera tan presente la modernidad en el pensamiento y en las ideologías, una participación mayor del joven en zonas rurales y en zonas urbanas. En las zonas rurales, pues obviamente existe un factor de migración alto, sobre todo por la carencia de instituciones de educación superior que hacen que mucho del joven migre lastimosamente a las ciudades, pero mucho de ese joven que migra a las ciudades retorna también a sus municipios y hace parte de fuerzas políticas de gran importancia, así como el joven que permanece en las zonas rurales opta por el trabajo del campo, opta por el trabajo en el comercio, opta por viajar entre la ciudad y el campo. Cada uno de esos jóvenes hay que entenderlo. Y en muchos de los países existe el voto facultativo, que es el voto desde los 14 años, como pasa en Ecuador, en Chile, en algunos países de Centroamérica. Pero hay otros, como el caso de Colombia, Perú, donde el voto es después de los 18 años. En Estados Unidos creo que la mayoría de edad se da a partir de los 21 años, ¿cierto? Y no sé si allí mismo se da cada estado tiene unas facultades específicas para participar de los caucus, para participar de las primarias y luego el proceso electoral central. Entonces, digamos que en cada uno de estos territorios hay que tener muy claro cómo se comporta el joven, cuál es la agenda. Yo he insistido mucho en una conferencia que di en República Dominicana hace un par de años, y es decir que hoy los jóvenes se les sigue cautivando mucho desde el amor, el humor y el rumor. El humor, que es la irreverencia, el amor, que es realmente hacerlos participar de los proyectos políticos, más allá de simplemente tomarlos como obra de mano barata o simplemente tomarlos como militantes o seguidores que colaboran como voluntarios en una campaña política. Y el rumor, porque los jóvenes hoy no se comunican a través de los medios tradicionales, no leen ni radio, ni prensa, ni televisión, se comunican a través de sus smartphones, ahí es donde tienen su control remoto, se basan mucho a partir del humor, de la irreverencia, sobre todo los millennials, ven el mundo de una manera mucho más irreverente, y hay que tratar de traducir muchísimo eso que vemos nosotros desde nuestra mirada adulta a esas personas dependiendo al nicho de público joven al que queramos llegar. Excelente, excelente, y creo que esos tres elementos frente al tema de los jóvenes pues es clave. Anderson por acá nos dice buenas noches y también tiene por acá una preguntita. ¿Usted qué piensa de las nuevas corrientes ideológicas y que si esto le dan un giro a la hora de hacer política y campañas políticas? Anderson es una persona que entiendo, estudió también en EAFIR, acaba de graduarse en una especialización en marketing político, así que seguramente tiene un interés también especial por esta área del conocimiento, Miguel. ¿Qué decirle a Anderson? Y ya con esto vamos pues también cerrando nuestro Facebook Live de hoy, que ha sido genial, maravilloso. Y voy a conectar con la otra pregunta que nos hace Anderson arriba, que es la de los medios alternativos a la hora de generar tendencias en las votaciones. Correcto. Primera pregunta, Anderson. Las nuevas corrientes ideológicas y que si esto da un giro a la hora de hacer política, sí, por supuesto. Yo creo que el gran peligro es que esas corrientes ideológicas no se conviertan en partidos políticos. A pesar del momento de debilidad en la reputación de los partidos políticos, yo soy un ferviente creyente de que la democracia la construyen verdaderos partidos políticos, en tanto organizaciones que proponen una agenda de largo plazo. No solamente los partidos que se convierten en garajes electorales y que solamente saltan a ver
qué partida del presupuesto les queda para poderse enriquecer o simplemente dar avales políticos al momento de las elecciones. Creo en los partidos y creo en las nuevas corrientes ideológicas, pero digamos hay que verlas con muchísimo cuidado, con muchísima precaución, porque también a veces son momentáneas, son electoreras, son populistas, y esto hace que la agenda de lo público se degenere y se deteriore. Y sobre lo que tú dices de los medios alternativos, yo creo que cuando hablamos de medios alternativos hablamos de medios no masivos, que no pertenecen a un aparataje económico macro, que se salen de la llamada agenda setting que llaman las escuelas norteamericanas. Yo creería que estos medios alternativos hoy son de gran incidencia, pero no me quedo solamente en los medios rurales de la radio, de los periódicos comunitarios, que son importantes, sino que yo creo que hoy tiene más audiencia muchas veces una buena cuenta de Twitter o un WhatsApp bien manejado que un periódico comunitario. Entonces, ese espectro se amplía. El hecho, por ejemplo, en las zonas rurales de buscar líderes naturales es fundamental. El hecho en las zonas rurales, y lo explicamos en el seminario de saber manejar el rumor, es fundamental. Incluso en el seminario hablo de alternativas donde he aplicado redes sociales físicas, es decir, que se ven en las paredes de los sitios rurales. Ustedes dirán, pero una red social es virtual, ¿no? Hay redes sociales que se pueden hacer físicas. Miren la conferencia del seminario y ahí les explicamos cómo es. Perfecto. Y aquí les vamos a dejar de nuevo, les estamos poniendo en este momento cuál es la página web a través de la cual se pueden conectar para que entren a la conferencia de Miguel el 14 y 15 de julio. Pues Miguel, llevamos 47 minutos de conexión. Por acá terminamos los saludos con Cándido, que nos dice saludos desde el Huila. Gran cariño a Cándido, mi ex compañero del SENA. Magnífica explicación nos dice Diógenes, y por acá nos dice Jorge que la verdad nos felicita por el aporte, o te felicita por el aporte que hacemos con este congreso a todos los ciudadanos, que como yo he sido escéptico a la política, me ha ayudado a tomar conciencia de mi postura política, que tendré en cuenta más adelante. Mire, si nosotros... Esas cosas son muy estimulantes. Esas cosas son supremamente estimulantes, son cosas que realmente le llenan a uno pues el alma y le dan sentido a lo que estamos haciendo, porque si nosotros contribuimos solamente a que se elijan malos gobernantes o a que, digamos, simplemente tengamos una obsesión por ganar, estamos equivocados como consultores, y también somos ciudadanos, vivimos en un municipio, tenemos una familia, entonces respuestas como estas son estimulantes. Claro que sí, y esto lo complementa Camilo cuando dice que le parece que es súper importante que este congreso llegue a todas las poblaciones de Latinoamérica porque considera que tiene un impacto grande para transformar el país. Muchas gracias, y Ana está de acuerdo con ese comentario de Camilo. Alejandro nos dice que el DANE dijo ayer que en el campo colombiano solo está el 22% de la población, por eso cada vez más los senadores y el gobierno central mandan el presupuesto a ciudades y municipios grandes. Como el candidato rural puede mostrar su región como el de interés para que llegue mejor presupuesto para adelantar su plan de gobierno. Bueno, vamos a mirar ese dato del DANE, ese 22%. No lo conocía, pero gracias Alejandro por el dato, y también voy a estar muy pendiente de esa información. Cristian nos dice espectacular, gracias amigos por esta charla, y John Manuel nos saluda desde Bogotá. Bueno, ya para ir cerrando, pues ustedes han visto durante toda la transmisión que acá arriba hay un logo que dice ACOPOL. Y ACOPOL es la Asociación Colombiana de Consultores Políticos. Miguel hace parte de esta asociación, y me gustaría mucho, Miguel, que les hicieras también una invitación, porque yo sé que varias de las personas que se están conectando en este momento son consultores políticos. ¿Qué decirles a ellos y cuál ha sido el beneficio tuyo, por ejemplo, que haces parte de ACOPOL, para motivarlos a que estas personas también ingresen allí? Bueno, la Asociación Colombiana de Consultores Políticos es un gremio que se ha conformado hace ya algunos años en Colombia, y que busca fundamentalmente, o tiene el propósito fundamental de profesionalizar la política, profesionalizar el ejercicio de la consultoría política. Yo creo que en nuestros países esta es una profesión muy joven, es una profesión que es vista como algo a veces ensuciado por las malas prácticas de la política, y desde la asociación lo que hay es un interés de agremiar a los mejores consultores colombianos, a consultores que al menos estamos haciendo un esfuerzo por profesionalizar, que tenemos una formación académica, que entregamos una asesoría desde bases intelectuales muy sólidas y muy serias, que hay o estamos acompañados de maestros de este tema que llevan muchísimos años, hay otros que llevamos un poco de menos años, y los muchachos que también están empezando a formarse en las universidades y en la práctica para llegar a ser consultores políticos muy reconocidos. Entonces, digamos que en diferentes generaciones tratamos de generar buenas prácticas, prácticas éticas, acompañar
a los líderes políticos, a los partidos, en la reconfiguración, en la construcción de partido político de democracia, en el respeto a la institucionalidad, en la abolición de malas prácticas que van contra la ética, en la abolición de personas que se hacen llamar consultores políticos y que lo que hacen es enlodar esta profesión, como pasa con los arquitectos, con los médicos y con muchas otras profesiones. Entonces, Acopol Colombia es esa asociación, se viene dando un trabajo muy serio por parte de la presidenta Viviana Arias y de toda la junta que lo está administrando y de todos los que estamos integrando esta asociación, y me encanta realmente, Ángela, este vínculo que existe entre Acopol Colombia y la organización del Congreso de Psicomarketing. No, lo hacemos con todo el gusto y en este momento ustedes pueden ver en el INSEE que también estamos pasando la página web www.acopol.co Colombia. Y pues bueno, yo creo, Miguel, que ya con esto vamos cerrando. Por acá nos dice Juana Acevedo, el perfil del consultor de hoy enriquece este congreso. Pues Juan, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Isabelita nos dice, ella es muy profesional en lo que hace, apóyenla. Pues muchas gracias, Isabelita. Siempre procuramos ponerle sobre todo mucho amor y mucho corazón a lo que hacemos. Pues no sé, Miguel, si quieres dejarnos un mensaje ya de cierre. Llevamos 52 minutos de conexión y las personas no se han despegado, siguen allí. Así que también muchas gracias a ustedes que nos han seguido desde hace 52 minutos y han estado pendientes de este Facebook Live. ¿Qué decirles ya como mensaje de cierre, Miguel? No, a todos muchísimas gracias por la audiencia, decirles que los invitamos a trabajar de una manera responsable sus campañas, que contraten un buen equipo de consultoría, que hagan equipo, que el candidato haga equipo, digamos, porque esto es muy importante, la política no se hace nunca solo. Felicitarte a ti, Ángela, también por este esfuerzo, por la pasión con la que llevas este congreso, se te ve todos los días y a todas las horas activa, visible, con mucho profesionalismo y mucha dedicación. Y bueno, si tienen alguna consulta, pues también quiero de una u otra manera dejarles mi número celular, si se puede poner ahí en créditos o algo, para que me contacten. Mi número, digamos, en Colombia es 321-815-8069. Que a nivel internacional. ¿Lo puedes volver a repetir? Perdón. 321-815-8069. Sí, al que simplemente le ponen el signo más y el 57 y me pueden escribir desde cualquier parte del país. Signo más 57 a ese número y ya ahí me pueden escribir al WhatsApp. Me demoro un poquito porque el bombardeo de WhatsApp a toda hora es fuerte por tantos frentes de trabajo, pero trato de responderle a cada persona enviándole un video. Quiero invitarlos también a que vean mi canal de YouTube. 148 videos ya tenemos, totalmente gratis. El conocimiento no es exclusivo, el conocimiento hay que darlo. El tema es qué hace uno con el conocimiento. Ahí es donde está el verdadero reto de un buen profesional. Entonces mi conocimiento está abierto en esta conferencia, en la conferencia de psicomarketing, en el canal de YouTube, en nuestra página web, para que ustedes generen una cultura distinta y empiecen a formarse, sean políticos, sean consultores, docentes, politólogos, en el área en la que estén. Perfecto, ahí está en este momento tu teléfono para que las personas puedan contactar contigo y me consta que Miguel responde a todos los mensajes, así que por favor escríbanle para que estemos en contacto con él, un excelente, primero, ser humano y segundo, un extraordinario consultor. Así que es un privilegio para mí, de verdad, Miguel, que hagas parte de este primer congreso virtual de psicomarketing político, que hoy estés con nosotros compartiendo todo ese conocimiento que tienes, que lo has adquirido durante muchísimos años y que seas tan generoso con él, con la información y el conocimiento que tú manejas. Así que todos también súper invitados para que puedan seguirlo en sus redes sociales. Es súper activo en Twitter, también me consta muchísimo en Soy Marca Poder, @SoyMarcaPoder. ¿Es correcto, Miguel? ¿Cierto? Correcto, sí. Perfecto. Ese es mi hashtag, numeral Soy Marca Poder, Ángela. Y quería aprovechar para contarles a todos que estoy próximo a sacar un libro que se llama Marca Poder, el poder como marca. Es uno de los temas que más vengo trabajando en Colombia y en América Latina, el tema de la marca política desde la esencia del ser humano, no desde un tema externo, sino desde la esencia del ser humano. Es un tema que vengo trabajando tanto o más que el tema de las campañas rurales. Perfecto. Claro, el tema de la ruralidad es algo que ocupa parte de tu agenda, pero por supuesto tu competencia en otros temas es grandísima. Así que también aquí en este momento están viendo en pantalla @SoyMarcaPoder para que lo sigan en Twitter. Prácticamente todos los días 2 y 3 mensajes está enviando Miguel alrededor de este tema. Entonces, para todos,
pues súper importante que lo puedan seguir. Luis Mauricio nos dice finalmente, Ángela y Miguel, muchas gracias por esta excelente charla. Y Anita nos dice, bien por compartir ese conocimiento. Un saludo, Ángela, y mil gracias. Así que, pues yo creo que con esto ya nos despedimos y les decimos, si quieren ver la conferencia que tiene Miguel y que va a ampliar muchísimo más los temas que hoy ha venido trabajando acá, por favor, 14 y 15 de julio, es decir, en 8 días, a través de www.psicomarketingpolitico.com, ustedes pueden reservar su cupo totalmente gratis, porque como lo decimos, Miguel, el conocimiento definitivamente hay que entregarlo. Pues siendo así, yo creo que ya nos despedimos y decirles que mañana de nuevo nos vemos a las 7 de la noche, hora Colombia, por acá mismo en otro Facebook Live, para que sigamos profundizando con los conferencistas y los expertos que hacen parte de este primer Congreso Virtual de Psicomarketing Político, mañana con el tema de voceros, el entrenamiento a voceros, que es también un tema súper importante. Bueno, Miguel, entonces acá 57 minutos de transmisión. Muchas gracias a quienes nos vieron en este momento y a quienes nos están viendo también por repetición, que yo sé que son cientos de personas las que se van a conectar. Bueno, Ángela, muchísimas gracias. Una feliz noche para todos. Felicidades. Bueno, chao, chao. Nos vemos mañana.